Gracias, señorita presidenta en funciones. Un saludo a los diputados que están presentes y a la población que le da seguimiento al desarrollo de esta sesión plenaria, donde se están tratando temas importantes. Lo que el pueblo salvadoreño quiere es que se dejen de quejar y empiecen a trabajar. Por ejemplo, tanto en este dictamen como en el dictamen anterior se dice, ay, antes abrían el grifo y solo salía aire. La población es testigo de que hoy también siguen abriendo el grifo y le sigue saliendo aire de esos chorros. El problema del agua no se ha solucionado. Y por más que se sigan quejando aquí en este pleno legislativo y no vayan a trabajar donde se debe de trabajar los que deben trabajar, ese problema no se va a solucionar. Digo esto porque con un discurso bonito no se solucionan los problemas. Lo que el pueblo salvadoreño quiere es que se actúe en materia económica, en materia del alto costo de la vida. Esto va a ayudar, sí es cierto, pero no es cierto que hoy con esto se va a acabar el problema. Aquí lo que se va a hacer básicamente es perdonar los intereses y la gente va a pagar lo que debe pagar, incluso por no haber recibido el agua. Hay comunidades que han denunciado, no de periodos pasados, y quizás tal vez lo hicieron, pero yo he visto denuncias recientes de cobros excesivos en los recibos de agua sin recibir el servicio. Eso no es que antes pasaba, no, eso sigue pasando y seguirá pasando mientras estos temas se sigan viendo de manera política, echándole la culpa a otro. O sea, ya estuvo bueno. 4 años con la queja. Yo creo que trabajemos en lo que se debe de trabajar. Vamos a votar a favor, no porque los diputados digan que votemos a favor. Aquí cuando la oposición vota a favor de un proyecto, ¿para qué votan si no los necesitamos? Y cuando no votaron, ya vio pueblo que no votan en favor de usted. Y como mi compromiso es con la población, debo aclarar, esta ley va a beneficiar el tema de los intereses y la mora, pero hay muchas miles de familias salvadoreñas que reciben un servicio irregular de agua y que no es que pasaba hace 10 años o que pasaba hace 5 años, sigue pasando. La gente sigue abriendo ese chorro y le sigue saliendo aire y no agua. Yo creo que es importante y lo quise mencionar porque se ha manejado un discurso bastante mentiroso, que antes pasaba y que ahora no. Sigue pasando y seguirá pasando mientras no se trabaje como se debe de trabajar. Muy buenas tardes, población. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Ayala. Muchas gracias, presidenta. ¿Qué se puede decir? Realmente estaba hablando de que los chorros tiran aire, pero parece que el aire está en la cabeza de algunos diputados acá, porque no están hablando para nada de lo que se trata, el fondo de este decreto. Aquí estamos hablando que vamos a eximir de los intereses, se van a condonar los intereses moratorios de la gente que deba al ANDA. Y que deba por diversas causas, no por una específica, por todas. Entonces, ¿qué es lo malo de esto? Claro, una vez más pueden comenzar a hablar de diferentes temas, de lo que quieran, pues, y así tienen el derecho de hacerlo, tienen su micrófono, tienen su curul, pero no dijeron nada acerca de esto. Tiran fuego para luego decir vamos a apoyar, pero entonces están de acuerdo. Y claro que con esta medida no se resuelven todos los problemas del país. Con esta medida no se resuelve el problema económico que viene como una ola devastadora del exterior. No es algo generado en El Salvador. El incremento de los precios en diferentes productos no es cuestión del Salvador, es cuestión del mundo. ¿Qué hacemos nosotros? Enfrentarla con medidas. Aquí nadie está criticando lo que se está haciendo ahorita más que ustedes. Yo no estoy hablando del pasado, yo estoy hablando de lo que estamos haciendo ahorita, porque nosotros hacemos. Yo creo que en El Salvador se dividen entre dos clases de personas, los que no quieren que el país avance y los que queremos que avancen. Unos se dedican a criticar y otros nos dedicamos a hacer. Así que en esta ocasión estamos haciendo. Estamos garantizándole a las personas que puedan acercarse a ANDA, que puedan tener este tiempo
para ser condonados sus intereses, poderse poner al día. Y hay, como lo decía la diputada Dania González, hay muchos hogares, hay muchos usuarios que hasta ahorita van a poder hacerlo porque sus hogares han sido recuperados, porque hasta ahora podemos vivir en seguridad. El hecho que en el pasado no hayamos podido vivir en seguridad no es que estemos criticando, es que es la realidad. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo cambiamos eso? Haciendo. ¿Y quién está haciendo? Nosotros, junto con el gobierno. El presidente Nayib Bukele ha limpiado a este país de las pandillas y le ha dado seguridad a la población. Eso no se había hecho antes. Y ahí ni modo, pues esa es la realidad. ¿Y qué vamos a hacer? Así que en este caso nosotros estamos tomando esta medida extra como una de muchas que se han tomado, no es única y no viene a cambiar la realidad económica del país, pero por supuesto que viene a aliviar a ciertos sectores y viene a aliviar a todos realmente quienes estén con intereses moratorios, que de ahora en adelante pues van a poder ser exentos por el periodo que el decreto estipula, que son 3 meses. Así que yo no le veo nada a eso, nada de malo a eso, no sé si ustedes sí, pero lo vamos a ver reflejado en la votación. Así que muchísimas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Anabel Belloso. Gracias, presidenta en funciones. Muy buenas tardes, colegas, diputados y diputadas. Sobre el tema en mención, sin duda, cuando se habla de agua, pues no hay que perder de vista que se trata de vida, de un elemento, un recurso, un bien natural fundamental para la vida y en este caso para nuestra población. Yo debo decir como parte de la Comisión de Economía que en el decreto anterior, en el del 2021, acompañé con el voto favorable esa decisión, aun cuando en el momento de la discusión en la comisión, en aquel entonces, no se dio, digamos, elementos de detalle del contenido del decreto. Ya el día de ayer en la comisión se conoció información bastante general de lo que había significado la aplicación de ese decreto que tuvo una duración de 6 meses. Cuando se habla del agua, de la crisis hídrica en nuestro país, no podemos perder de vista el elemento de justicia. Al final, la cartera en mora, o sea, la deuda de usuarios con la ANDA, sigue siendo una cifra bastante elevada. Pero ¿quiénes son los deudores? Es ahí el elemento, creo, central de la discusión. Y ayer se preguntó, de esos 97 millones que aún son una cartera de mora o recuperar por parte de la ANDA, ¿cuántos son usuarios residenciales, usuarios domésticos? Esas personas que, ya se ha planteado acá, también enfrentan otro tipo de problemáticas que cuando abren el chorro lo que les sale es aire, pero las facturas llegan aún sin haber recibido el servicio. Y no hubo una respuesta. Dijo que posiblemente se podía facilitar ese informe después del detalle de la desagregado, si podemos decirlo de una forma, de quiénes son los deudores. Lo que sí se dijo en términos generales, y ahí está en la grabación de la comisión, es que los principales deudores son las municipalidades o el sector comercial. Esos usuarios clasificados como usuarios comerciales. Por lo tanto, no tiene un criterio de justicia el implementar medidas generalizadas cuando debería priorizarse en aquellos más vulnerables. Y al menos hasta ayer, durante la comisión, ese planteamiento de poder identificar de manera clara quiénes conforman o quiénes son los deudores con números claros y poder tener la información certera para tomar la mejor de las decisiones, no estuvo en la mesa. Y yo acá también debo señalar, porque lo dije en la comisión, que parece más el interés principal de cubrir legalmente un aspecto que queda en el aire luego de la eliminación de los municipios y de la ley que ustedes aprobaron en torno a el nuevo agrupamiento municipal.
Porque si las alcaldías hoy por hoy son quienes tienen la mayor deuda municipal, ¿cómo va a quedar desde la perspectiva legal ese endeudamiento luego del 1 de mayo de 2024? La ley no dice cómo se traslada ese nivel de responsabilidad, y entonces lo que va a pasar es que una deuda que podía tener un municipio, una alcaldía, hoy va a tocarla asumir a la población del resto de municipios que hoy forman un nuevo municipio, aun cuando estos no hayan tenido un beneficio directo, digamos, por esa deuda adquirida con la institución. Ahí hay un vacío legal, y no solo de endeudamiento con ANDA, eso tiene que ver con toda la deuda municipal. Y por lo tanto, por las palabras también expresadas por el presidente de ANDA en la comisión, era como un ultimátum a las municipalidades, que además solo son 90 días los que da este decreto, a diferencia del anterior que eran 60. Entonces creo que hay que ser honestos, honestas, porque al final la población, y como digo, esas familias que hoy se la están viendo de a palitos por la fuerte crisis económica, que el cargar con el cobro de los servicios al costo alto que tienen los alimentos, pues le implica mes a mes estar complicados en su economía, no son la mayoría de los beneficiados en este tipo de decreto. Y yo creo que es mejor ser transparente y decir de cara a la población al final quiénes son los que más se verían beneficiados con esto. Y es algo que al menos en la mesa de discusión el día de ayer en la comisión no hubo ese nivel de detalle. Creo que es importante señalar eso porque al final se sigue en una lógica de exoneración o de extensión de cobros, así como en otras áreas a través de la exoneración del cobro de impuestos, pero sin una perspectiva de justicia, que por ahí la menciona, creo, un considerando, pero no está en el contenido de los artículos. Y esto es importante porque al final siempre son recursos públicos. Y no es cierto lo que ayer decía en la comisión el presidente de ANDA, que esto no se traslada a la población. Miren, si es deuda municipal, ¿quién la paga? Al final la deuda pública siempre, ya sea en la instancia que sea, la paga la población. Y por eso yo también, ya se lo dijo acá la colega que me antecedió, mi compañera, que esto no es la solución real a todo el problema del agua. Y nosotros, al menos en el mes de marzo, incorporamos una solicitud a través de una pieza de correspondencia para reformar el artículo 3 de la ANDA. Otra pieza que quedó ahí perdida en el limbo, durmiendo el sueño de los justos, negándole la posibilidad a los consumidores, a los usuarios de la ANDA, de ver respetados sus derechos. Y esa propuesta justamente evita o evitaría, a través del establecimiento de procedimientos administrativos claros, los cobros abusivos, los cambios de tarifa de residencial a comercial sin que la gente se dé cuenta, que son las denuncias que están en el día a día, que están en el territorio, que yo me imagino que ustedes que dicen que están en el territorio, la gente también se las plantea. Además de algo que ha sido en los últimos meses casi que la principal denuncia, que tiene que ver con los cambios de medidores sin previa consulta o que llegan sin que el usuario esté incluso en los hogares y hacen el cambio y ya el usuario se entera hasta el momento en que le llega reflejado en la factura. Por eso incorporamos esa iniciativa que debería ser estudiada y analizada, y si ustedes creen que no es necesario regular para garantizar los derechos a los consumidores, pues díganlo con argumentos, pero no evitando que las piezas, las propuestas pasen a discusión en las comisiones respectivas. Por eso, presidente en funciones, quiero también solicitar que una vez se supere la votación de este tema, que está ahorita en discusión, se someta a consideración de este pleno legislativo modificar la agenda de esta sesión plenaria e incorporar una pieza de correspondencia que contiene reformas al artículo 3 de la ley de ANDA para evitar los cobros abusivos a los usuarios de esta institución. Gracias, presidenta.
Gracias, diputada. Se toma nota y por favor haga llegar su solicitud a esta presidencia. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Muchas gracias, señorita presidenta en funciones. Yo no pertenezco a la Comisión de Hacienda, pero he estado atento al tema y he pedido el dictamen para poder opinar un poco. En primer lugar, el dictamen muy claramente dice que va a beneficiar y se podrán acoger todas las personas naturales o jurídicas, es decir, es para todo mundo. No hay exclusión, no es verdad que es para las empresas, no es verdad que solo se verá a un grupo de personas, a determinada colonia, sino que es para todo mundo el beneficio que se está dando. Y es parte también del desconocimiento de quienes están en contra de este dictamen, porque no se dan cuenta de una de las realidades que ha pasado en este país. Pero antes de explicar esas realidades, esto por supuesto que va a beneficiar la economía de los salvadoreños. La iniciativa que el señor presidente Bukele manda es parte del alivio a lo económico de cada uno de los bolsillos de los salvadoreños. ¿Y qué es lo que pasaba en este país? Que las pandillas se apropiaban, no de una, dos, tres, cuatro, cinco, miles de casas. Hasta donde yo recuerdo, mencionaba la señora ministra de Vivienda, que casi se han recuperado 7,000 casas que pandilleros tenían en su poder. Y que prácticamente que cuando les llegaba el recibo o les llegaban a cobrar, simplemente no pagaban. Y había incapacidad para poderles cobrar. Se les podía cortar el agua, pero ellos mismos hacían su conexión. Hoy que los propietarios han logrado recuperar sus casas, por supuesto que les aparece una mora. Posiblemente ellos no la contrayeron. Habrá otros casos que personas por falta de recursos económicos no han podido pagar. Pero con esto se les está dispensando todos los intereses moratorios que puedan haber tenido o que puedan tener hasta este momento. El no votar por esto, por lo menos desde mi punto de vista, es estar en contra de beneficiar el bolsillo de los salvadoreños. Aquí pasaron 15 años estudiando la ley de agua y del tal famoso artículo 7 nunca pasamos en las legislaturas anteriores. Fue esta legislatura la que aprobó la ley de agua. Entonces, cuando hay voluntad, cuando se quieren hacer las cosas, por supuesto que se hacen. Pero no es necesario que mientan y que digan que solo va para un determinado grupo o que se quieren beneficiar a algunas empresas. No, aquí dice que cualquier persona natural o jurídica. Si no entienden eso, pues realmente es un poco complicado, pero deberían de saber que una persona natural es cualquier persona. Y no es excluyente la ley. Así es que nosotros, señora vicepresidenta en funciones, vamos a votar por este dictamen de la Comisión de Economía. Perdone por lo de señorita hoy. Vamos a votar por este dictamen de la Comisión de Economía porque significa un alivio para el bolsillo de todos los salvadoreños, desde Ahuachapán hasta La Unión, pasando por los demás departamentos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marlene Funes.
Gracias, presidenta. En funciones, nada más aclararle a la población, el dictamen que se está discutiendo es de la Comisión de Economía. Es ahí donde se discutió, porque a veces dicen que somos nosotros los que no sabemos y al parecer son otros los que no saben ni de qué comisiones salen los dictámenes. Punto número 1. Punto número 2, sabemos perfectamente y conocemos que la ley habla del tema de la mora. Sabemos perfectamente que se da un plazo de 90 días para que personas naturales o jurídicas puedan acercarse a ANDA para pagar únicamente la deuda. El consumo, que en resumidas cuentas no sería solo el consumo, porque hay muchas personas que reciben cobros excesivos en sus recibos por agua que ni siquiera han consumido, que ese problema tampoco se está resolviendo. Digo esto porque es importante. Punto número 3, se habla de que, ya ven, 15 años hablando de la ley de agua, una ley de agua que al parecer no funciona. Y digo que no funciona porque no han sido capaces hasta esta fecha de hacerla entrar en función e incluso ni siquiera se han logrado inscribir todas las juntas comunitarias de agua, porque debo decirlo, en las comunidades, en la gran mayoría de comunidades y municipios, ni siquiera es ANDA quien brinda el servicio de agua potable. Si hay agua potable en estas comunidades es porque las comunidades, gracias a la organización y la cooperación internacional, de la cual aquí se reniega y cuando les hace una observación les dicen váyanse que aquí no los queremos y no los necesitamos, gracias a ellos miles de salvadoreños cuentan con el servicio de agua potable. No es gracias a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Punto número 4, la gran mayoría de la deuda, lo hemos dicho claramente, no lo tienen personas naturales, la tienen personas jurídicas. Y para finalizar, y que dejen de mentir, punto número 5, por lo menos yo he dicho claramente, vamos a votar a favor, porque si bien es cierto, no va a beneficiar a la gran mayoría de salvadoreños, sino que a personas jurídicas, pero creemos que por lo menos ese poquito le va a ayudar a aliviar la grave crisis económica que está viviendo la gente en el país. Aparte de estar pagando una agua que no recibe, tiene que estar comprando la libra de frijoles a 1.25, que aquí se le quitó el DAI de importación, pero allá en el mercado no se ha visto el resultado, y por más discurso y por más culpa que quieran echar, los que están administrando el Estado hoy son los que están en el gobierno. Le guste o no le guste, le parezca o no le parezca, la gente allá afuera está viendo el trabajo de qué se hace y qué no se hace. Quería aclarar esto porque si no se puede confundir a la población. El dictamen es de economía, estamos hablando de una ley que va a permitir eliminar la mora, que da un plazo de 90 días para hacerlo. Estamos claros que la mayoría de deudores no son personas naturales, sino que personas jurídicas. En este caso, las alcaldías que están en mora, y como bien explicaba la diputada Belloso, al final siempre será la población la que terminará pagando. Quería decir eso para que el pueblo tuviera claridad. Muchas gracias, presidente en funciones. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Dina Argueta. Gracias, presidenta. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Un saludo a la población salvadoreña que le da seguimiento al desarrollo de esta sesión plenaria, principalmente a la familia salvadoreña, a las organizaciones comunitarias de agua, a las juntas comunitarias de agua que precisamente han estado dando una batalla desde los territorios para que la institución encargada ahora con la nueva o con la ley de recursos hídricos pueda hacer su parte y permita y habilite o facilite los mecanismos para que las juntas de agua puedan registrarse. El día de mañana se cumple un año de entrada en vigencia de esa tan publicitada ley de recursos hídricos que algunos diputados aquí hacen alarde de ella, pero si vamos y revisamos un año después de entrada en vigencia la ley, ¿cuál ha sido el beneficio para la población? No hay beneficios para la gente. El agua
sigue llegando en las mismas condiciones a los usuarios. Los recibos son los que han variado. En este año, teniendo ley de aguas, son los recibos los que han llegado con una tarifa mucho más elevada a los hogares salvadoreños. En este año, con una ley de aguas, ha sido la población salvadoreña la que ha percibido instalación de medidores sin previa notificación a los usuarios. Se han dado cuenta cuando al mes siguiente les llega la factura. Esos son los efectos que la población ha percibido. No ha percibido una mejora en el servicio, como algunos aquí hacen alarde. Digo eso porque incluso un diputado que se acaba de levantar hacía referencia a ello. Y bueno, sobre este decreto debo decir que hay que entender dos cosas, o algunas cosas sobre este decreto. ¿Qué es lo que se pretende? Porque se generaliza y se dice queremos beneficiar a la población salvadoreña. Sí, pero ¿a quién se está beneficiando más? Yo creo que también hay que considerar el nivel de justicia con el que medimos a un usuario residencial y cómo se mide a un usuario que en este caso es parte del sector comercio. Aquí se le está dando el mismo tratamiento. Ya se ha dicho en otras intervenciones anteriores que la deuda que se tiene en este concepto de moras o que ANDA tiene que recuperar son 97 millones. Y de estos 97 millones de mora, ¿cuántos son servicios residenciales? ¿Cuántos millones de esto es que debe don Juan Pérez, por ejemplo, de allá de una comunidad? Ese universo, primero, ANDA no lo ha clarificado. Pero sin duda alguna, los mayor beneficiados con este decreto son los privados. Es el sector comercio, incluyendo las municipalidades, las instituciones de gobierno, aquellas autoabastecidas que están en zonas residenciales. Por ejemplo, en Nuevo Cuscatlán, que hay servicios en zonas residenciales de autoabastecidas con piscinas incluidas, que no es la realidad de una familia que vive en una comunidad y que tiene que pagar su recibo mensualmente. O sea, son realidades totalmente diferentes. Alguien decía aquí, es que para hablar hay que tener conocimiento de la realidad, y en eso estoy de acuerdo, porque algunos aquí vienen a hablar simple y sencillamente porque les ordenan, pero no porque conozcan la realidad hídrica de este país, no porque conozcan la realidad económica de las familias. Y precisamente sobre esto creo que es importante decir que, si bien es cierto, el decreto va a beneficiar, porque el artículo 2 de este decreto dice que podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo 1 del presente decreto todas las personas naturales y jurídicas. Yo no sé si algunos aquí no entienden todavía qué son, en este caso, las personas jurídicas, porque si no hay que explicárselos también. Entonces, claro que ahí están los sectores privados en este país, aquellos que tienen, que son parte del sector del comercio también, pero que no son, o que su servicio no es residencial. Entonces, ese nivel de claridad hay que entenderlo para saber a quién se está beneficiando mayoritariamente con este decreto. Sí, se va a beneficiar a una persona de forma natural, pero también se va a beneficiar a aquellas grandes empresas, se va a beneficiar a aquellas personas jurídicas que tienen su establecimiento y su comercio, que de eso hacen un negocio, que de eso tienen ganancias y que son los que más le deben al Estado. Eso también hay que decírselo a la gente. Hay que decirle que con este decreto sí se va a beneficiar un poquitito de gente que tiene deudas con ANDA, pero se va a beneficiar a los grandes usuarios de la ANDA en este país, que son los que mayoritariamente generan la deuda y no le pagan al Estado.
Eso creo que también es importante dejarlo establecido. Y por último, creo que es importante también decir, porque aquí se ha hecho ya parte de la narrativa con la que todas las semanas vienen, es que en el pasado es que estuvieron 15 años y no aprobaron la ley. Sí, pero díganle a la gente cuál ha sido el beneficio que ha tenido de la ley que aprobaron hace 2 años y que hace 1 año ya, el día de mañana que entró en vigencia. ¿Cuál ha sido ese beneficio? Tan orgullosos se sienten que la población sigue teniendo las mismas o peores condiciones que antes. Entonces, ¿una ley de agua para quién o para qué? ¿A quién quisieron beneficiar y qué legalizaron con esa ley de agua? Es que creo yo que sería importante ir y regresar a leerla, porque algunos vinieron y apretaron el botón aquí y no supieron por qué. Incluso estuvieron en la comisión y no supieron por qué votaron. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenas tardes ya. 2 de la tarde con 12 minutos. En primer lugar, quiero volver a la realidad en la que estamos hablando de un dictamen de una ley transitoria para condonar intereses, moras o recargos. Porque han hablado de todo, sobre todo los compañeros diputados del grupo parlamentario del FMLN han hablado de todo, menos de esta ley. Esta no es la ley del agua la que estamos discutiendo, no es la ley del aire en los chorros, no es la ley del precio de los frijoles. Pero bueno, tienen uso del micrófono y tienen todo el derecho de estar en campaña. Está bien, pero no es eso lo que estamos viendo ahorita. Ese gastado, presidenta, ese gastado y choteado discurso de clases, no entendieron. O sea, no están de acuerdo con nada de esta ley, pero van a votar. Pero están en contra que beneficie a los privados, a las empresas, a quienes obtienen utilidades. Aquel discurso, vea, de pobres versus ricos. Yo estoy en contra que haya pobres, no que haya ricos. Pero bueno, cuando tuvieron el poder, tuvieron 500 plenarias para puchar, como dice la diputada del botón, y no sé si lo pucharon para beneficiar a la gente. 500 plenarias. Ahora desde la oposición es fácil, vea, porque esto es bien lógico. No va en favor de la gente condonar los intereses, las moras y los recargos. Y están en contra, que dicen que la mayoría de esos 97 millones son las alcaldías las que deben. ¿Y quién paga lo que pagan las alcaldías? Tú, ciudadano, con tus impuestos. Entonces beneficia a la gente. Pero bueno, pues tenían que estar en el discurso porque se ve que es un buen dictamen, tan bueno que lo van a votar. No tienen claro los datos, dicen que ANDA no les dio muy claro los datos y que esto beneficia más que todo a los pudientes que tienen piscina. Pero vamos a votar, vamos a pushar el botón también. Yo creo que cada tema hay que verlo en su momento, con seriedad. Este tema no tiene nada que ver con aire en los chorros. ¿Debe de salir aire en los chorros? No, señor presidente de ANDA, no debe salir aire en los chorros. ¿Debe de cobrarle a la gente porque salga aire en los chorros? No. Pero no se trata de eso esta ley. Deben de cuando esto, imagínense, la gente que no tiene ahorita ese acceso tiene un impedimento técnico y legal para tener agua. Y se les va a dar ahorita por 90 días la posibilidad de quitarles esas moras, esos intereses y darle planes de pagos. A todos por igual. Los que tienen piscina, como dice la diputada. Los que tienen una casa pequeña. Los empresarios que generan riqueza y utilidades y contratan gente y crean empleo, aunque a ustedes no les gusta eso, creo yo, porque están en contra. A todos por igual.
¿O qué querían? Que hiciéramos una ley de condonación para todos, menos las alcaldías y los que tienen piscina, querían que pusieran ahí. A todos, por igual, seamos serios. Por supuesto que va a contar con nuestros votos, Presidenta, y creo yo que hay que entender que cada vez, y esto lo vamos a ver en las siguientes plenarias, cada vez que hablemos de un tema, la oposición va a tratar de meter temas que no tienen nada que ver. Está bien, tienen su derecho. En esta ocasión, qué bien, van a votar. No están de acuerdo, pero van a pushar el botón. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Alexia Rivas. Muchas gracias, Presidenta en funciones. Buenas tardes, colegas diputados, y buenas tardes a todos los salvadoreños que se encuentran al pendiente de esa plenaria. Para los salvadoreños que se están conectando, les cuento que en estos momentos estamos discutiendo que desde esa Asamblea Legislativa se pueda aprobar una condonación de toda esa mora que a usted se le ha acumulado en el recibo del agua debido a diversos factores, dentro de ellos también el tema del COVID, porque es importante que recordemos que en la Asamblea Legislativa anterior, cuando el presidente Nayib Bukele recién iniciaba su gestión, esos diputados no quisieron aprobar ningún tipo de apoyo a los salvadoreños, así que en estos momentos es hipócrita decir que se preocupan por ustedes y por su bolsillo, y les voy a decir por qué. La corrupción le ha costado al país no solamente varios millones de dólares, sino que también ha conllevado a que varias, por no decir cientos de miles de salvadoreños tengan problemas en la distribución del agua, que nada tienen que ver en este decreto, y el presidente de ANDA lo dejó muy en claro. Gracias a la pésima corrupción y administración de los gobiernos anteriores de Arena y del FMLN, les cuento que en el año 2001, Francia, por ejemplo, apoyó al gobierno de El Salvador con $1 millón y se lo robaron. Posteriormente, gracias también a la gestión de Fortín Magaña, que estuvo 8 años en el periodo no solamente de Mauricio Funes, sino también de Sánchez Serén, de esos dos señores que ahora se encuentran asilados y que no han venido a responder ante la justicia, se robaron $16 millones para una planta potabilizadora de agua. Es decir, amigos salvadoreños, si a ustedes no les llega el agua, es debido a que porque estos señores se robaron el dinero para construir los pozos, las plantas potabilizadoras del agua. Evidentemente ahora poco a poco vamos a resolver ese tema, en el cual se tienen trabajando 2 años, porque recuerden que los 2 años anteriores estos señores se opusieron a todo. Fortín Magaña también emitió una deuda por $146 millones que comprometió los fondos futuros del ANDA y los utilizó para gasto corriente sin autorización de esta misma Asamblea Legislativa. Es decir, los que hablan de que aquí se tiene que discutir todo, le permitieron a estas administraciones a su antojo manejar el presupuesto sin que pasara por esta Asamblea Legislativa. Cero división de poderes, como tanto les gusta decir. De hecho, también se crearon empresas prestanombres, no solamente eso, sino que también ellos invertían en constructoras y posteriormente solo llegaba el agua a las colonias que a ellos les beneficiaban. En estos momentos hay personas escribiéndome diciendo: diputada, fíjese que yo un día llegué a Landa porque me estaban aumentando en gobiernos del FMLN la factura, porque también es importante decir que los costos y específicamente la factura del agua llegó más alta a la gente, ustedes se quejaban, y fue durante la administración del FMLN. Ojo con esto, esa señora que me estaba escribiendo me dice: yo llegué a Landa, les dije, me están cobrando demasiado en mi factura, y la respuesta que me dio la persona fue: qué raro, porque ni que usted viviera en una mansión. Luego llegaron a cortarle el agua y ella ahora dice: no sé por qué, ahora que me voy a presentar 6, 7 años después de que yo fui a Landa, tengo una factura por más de $3,000 en mora. A esas personas, así como muchas otras historias, es que en este momento les vamos a apoyar con este decreto, y ustedes, amigos salvadoreños, verán quiénes sí se preocupan por ustedes y quiénes no.
También, como dicen que hay que hablar en nombre de los salvadoreños, voy a hablar en nombre de don Rubén de la Gran Bretaña, quien me contó que Sánchez Serén lo llevó a casa presidencial, le prometió que le iban a construir no solo su vivienda, sino también le iban a dar una distribución de agua para toda su comunidad en la Gran Bretaña, y no lo hicieron. Gracias a Dios y a la administración también del presidente Nayib Bukele, gracias al Ministerio de Vivienda, dirigido por la ministra Michelle Sol, que ya les construyeron sus casas. Y ahora quiero agradecer también públicamente al presidente de ANDA por también estarle ayudando a estas comunidades en San Martín, por ejemplo, en la San Antonio de Soyapango, que hace unos cuantos días también ya, gracias a Dios, están recibiendo el agua como se debe. Y recordar que en estos momentos no estamos en una discusión política, estamos hablando del derecho humano al agua y de las mejoras en la economía familiar. Muchas gracias, presidenta.